Capítulo 81. Aprenda sobre la vida de los pacientes a partir de los sueños. Otro uso provechoso de los sueños tiene poco que ver con el inconsciente o el desentrañar la distorsión onírica o con descubrir su significado. El sueño es un tapiz extraordinariamente rico bordado con importantes recuerdos del pasado. El solo hecho de cosechar esos recuerdos es una tarea valiosa. Considere este sueño: estoy en un cuarto de hospital. La enfermera entra con una mesita con diarios viejos y un bebé con una cara rojiza y resplandeciente. ¿De quién es el bebé?, le pregunto. Nadie lo quiere, me responde. Lo recojo y el pafal me chorrea todo sobre mí. Grito: no lo quiero, no lo quiero. Las asociaciones de la paciente con los dos puntos del sueño más cargados de emoción, el bebé de rostro rojizo y su grito, fueron ricas y profundamente informativas. Pensó en bebés rojizos y luego en bebés azules y amarillos. El bebé rojizo le hizo pensar en un aborto que había tenido cuando era una adolescente y en el enojo, el rechazo y la negativa de sus padres a hablarle, salvo para insistir en que consiguiera un trabajo para después de la salida de la escuela y así no seguir metiéndose en problemas. Después pensó en una chica que había conocido en cuarto grado que había sido una beba azul y a la que le habían practicado una cirugía cardíaca y que había desaparecido y nunca más había vuelto a la escuela. Probablemente había muerto, pero como la maestra nunca volvió a nombrarla, durante años le hacía estremecerse la idea de la muerte como una desaparición repentina y arbitraria que no dejaba ningún rastro. Azul también significaba depresión, y le hacía recordar las depresiones crónicas de sus hermanos más jóvenes. Nunca había querido tener hermanos y odiaba tener que compartir el cuarto con ellos. Y luego pensó en un bebé amarillo y se acordó de su hepatitis grave cuando tenía 12 años y lo abandonada que se había sentido por sus amigas durante las semanas de hospitalización. Un bebé amarillo también le recordaba el nacimiento de su propio hijo y lo aterrada que estaba cuando vio que estaba ictérico al nacer. La otra parte emocional del sueño, sus gritos de no lo quiero, tenía muchas implicaciones para ella: su marido que no quería que ella tuviera un hijo, su sentirse no querida por su madre, su padre sentado en su cama al lado de ella docenas de veces asegurándole que ella era una hija querida, su propio rechazo de los hermanos más chicos. Se acordaba de cuando a los 10 años ella, una niña blanca, había entrado en una escuela del Bronx con mayoría de alumnos negros recientemente integrados y cómo se había sentido no querida y atacada por los otros chicos. Aunque la escuela era peligrosa, su padre, un abogado por los derechos civiles, apoyaba fuertemente la integración escolar y rechazaba transferirla a una escuela privada. Otro ejemplo, pensó, de cómo ella y su bienestar no importaban para sus padres. Y, lo que fue más importante para nuestro trabajo, que ella sentía que yo no la quería, se sentía tan profundamente necesitada que tenía que ocultar ese hecho por miércoles a que yo me hartara y decidiera dejar de tratarla. De no haber sido por el sueño, muchos de estos recuerdos muy cargados emocionalmente quizá nunca habrían aflorado a la superficie en nuestra terapia. El sueño proveyó material para semanas de ricas discusiones. Las personas que aparecen en los sueños muchas veces son personajes compuestos, no se parecen del todo a ninguna persona, sino que tienen características de muchas personas diferentes. A menudo les pido a mis pacientes, si todavía tienen presente en el recuerdo el sueño y la persona,
que se enfoquen en el rostro y que asocien libremente. O puedo sugerirles que cierren los ojos y que permitan que el rostro se transforme en otros rostros y que me describan lo que ven. De esta manera me he enterado con frecuencia de muchas personas desaparecidas, tíos, tías, grandes amigos, examantes, maestras que han jugado un rol importante pero olvidado en la vida de los pacientes. A veces es útil reaccionar espontáneamente, expresar algunas de las propias asociaciones libres al sueño. Por supuesto que esto puede sesgar un poco el trabajo puesto que son las asociaciones del paciente, no las del terapeuta, las que conducen a una visión más verdadera del sueño, pero dado que lo que me importa es hacer avanzar el trabajo, no alguna interpretación ilusoriamente genuina del sueño, eso no me preocupa. Considere por ejemplo el siguiente sueño: estoy en su consultorio, pero es mucho más grande y nuestras sillas parecen grandes y muy lejanas una de la otra. Trato de acercarme, pero en vez de caminar ruedo por el piso hasta usted. Entonces usted también se sienta en el suelo y seguimos hablando mientras me toma de los pies. Yo le digo que no me gusta que me huela los pies. Entonces usted pone mis pies contra sus mejillas. Eso me agrada. La paciente pudo hacer muy poco con este sueño. Le pregunté sobre el hecho de que yo le oliera los pies y describió sus temores a que yo viera su lado más oscuro y desagradable y la rechazara. Pero el resto del sueño le parecía misterioso y opaco. Luego expresé mi reacción: Margaret, este parece un sueño de niña, el cuarto grande y los muebles, usted rodando por el piso hasta mí, los dos sentados sobre el piso, que yo le huela los pies, que los ponga contra mis mejillas. Todo el ambiente del sueño me hace sentir que refiere al punto de vista de una niña muy pequeña. Mis comentarios tocaron alguna cuerda extraña e importante porque de camino a su casa después de la sesión, se sintió inundada por un montón de recuerdos de cuando ella y su madre solían masajearse los pies entre sí mientras tenían largas charlas íntimas. Ella había tenido una relación muy problemática con su madre y durante meses de terapia había sostenido la posición de que su madre había sido implacablemente distante y que habían compartido pocos momentos de intimidad física. El sueño nos dijo otra cosa y nos introdujo en la siguiente etapa de la terapia, en la que ella reformuló su pasado y las imágenes de sus padres se le aparecieron con matices muchos más humanos y suaves. Otro sueño que anunció o nos introdujo en una nueva fase de la terapia fue relatado por un paciente que sufría una amnesia de gran parte de su infancia y era curiosamente poco curioso de su pasado. Mi padre todavía estaba vivo. Yo estaba en su casa y estaba mirando en unos sobres y cuadernos viejos que se suponía que no debía abrir hasta que él estuviera muerto. Pero entonces noté una luz verde que se encendía y se apagaba y que podía ver a través de uno de los sobres sellados. Era como la luz de mi teléfono celular titilando. El despertar de la curiosidad del paciente y el llamado de su ser interior, la luz verde que titila, induciéndolo a que vuelva la mirada hacia su relación con el padre, resultan fácilmente visibles en este sueño. Un último ejemplo de un sueño que abrió nuevas vías para la terapia. Me estaba vistiendo para una boda pero no podía encontrar mi vestido. Me habían dado un montón de madera para que construyera el altar para la boda pero no tenía idea de cómo hacerlo. Luego mi madre me estaba haciendo unas trencitas africanas. Después estábamos sentadas sobre un sofá y su cabeza estaba muy cerca de mi cara y podía sentir su pelo y luego ella desaparecía y yo me quedaba sola.
La paciente no tuvo ninguna asociación significativa sobre este sueño, especialmente de la extraña imagen de las trencitas africanas, de las que no tenía ninguna experiencia personal, hasta la noche siguiente, cuando, mientras estaba acostada en la cama y a punto de dormir, de repente recordó que Marta, alguien a quien había olvidado hacía mucho tiempo pero que había sido su mejor amiga durante los 3 primeros grados de la escuela, tenía ese tipo de trenzas. Relató un episodio de 3er grado de un día en que su maestra la recompensó por su buen trabajo en clase otorgándole el privilegio de colgar en el aula las decoraciones para Halloween, permitiéndole que eligiera a otra alumna para que la ayudase. Pensando que sería bueno ampliar el círculo de amistades, eligió a otra chica en vez de Marta. Marta nunca volvió a hablarme, dijo con tristeza, y esa fue la última mejor amiga que tuve en toda mi vida. Luego pasó a contarme la historia de su larguísima soledad y de todas las relaciones íntimas potenciales que de algún modo había saboteado. Otra asociación, de la imagen de la cabeza cerca de ella, fue la de su maestra de 4º grado poniendo su cabeza muy cerca de la de ella, como si fuese a murmurarle algo, pero preguntándole en cambio, con un feo siseo, ¿por qué hiciste eso? Los pelos le recordaban mi barba y el temor de permitir que me acercara demasiado a ella. La reconexión de la paciente con el sueño durante la noche siguiente es un ejemplo de recuerdos asociados a un estado emocional, un fenómeno no poco común.